Cómo una nación nacida de 13 colonias en la costa atlántica terminó transformándose en la superpotencia más influyente de la historia moderna. Los Estados Unidos no surgieron como gigantes, al contrario, comenzaron como un proyecto frágil, un experimento político que muchos pensaban destinado al fracaso. Pero desde sus primeros pasos, la guerra se convirtió en la fuerza que moldeó su destino. Cada conflicto, desde la lucha por la independencia hasta las guerras mundiales, no solo defendió un territorio, redefinió lo que significaba ser americano. El fuego de la batalla fue el crisol en el que se forjó su identidad nacional. En menos de 3 siglos, el país pasó de ser una joven república enfrentada al poderoso imperio británico, a erigirse como el árbitro del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. La clave no fue solo la victoria en los campos de batalla, sino también la capacidad de transformar derrotas en aprendizajes, de convertir enemigos en aliados y de proyectar su influencia más allá de sus fronteras. Las guerras no solo le dieron poder militar, sino también económico, político y cultural. Cada generación de estadounidenses encontró en la guerra un espejo de sus temores, pero también un trampolín hacia un futuro más ambicioso. Hoy, cuando pensamos en Estados Unidos como superpotencia, es imposible separar su ascenso de los conflictos que marcaron su historia. La independencia, la guerra civil, la lucha contra imperios europeos, las guerras mundiales y la Guerra Fría, todas fueron piezas de un rompecabezas que llevó a una conclusión inevitable. La nación que nació en guerra aprendió a vivir de ella, y con ello construyó el mito de la mayor potencia global. A finales del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte vivían bajo un sistema que parecía condenado a la obediencia eterna. Eran ricas en recursos, crecían en población y prosperaban en comercio, pero carecían de voz en las decisiones que Londres imponía desde la distancia. "No taxation without representation", gritaban los colonos, mientras las cargas fiscales se multiplicaban y el Parlamento británico ignoraba sus reclamos. En ese malestar cotidiano comenzó a gestarse una idea que parecía impensable: romper con el imperio más poderoso del mundo. El estallido llegó en 1775 con los primeros enfrentamientos armados en Lexington y Concord. Agricultores, comerciantes y artesanos empuñaron mosquetes contra soldados profesionales del rey Jorge III. La desigualdad en recursos era abrumadora, pero lo que a los británicos les sobraba en disciplina, a los colonos les sobraba en convicción. Y pronto aquella chispa se convirtió en incendio. El 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia proclamó al mundo que nacía una nueva nación. Un documento escrito con palabras que aún hoy resuenan: libertad, igualdad, derechos inalienables. Pero la proclamación era apenas el comienzo. Siguieron años de guerra dura, con derrotas que casi destruyen la causa y victorias inesperadas que devolvían la esperanza. Hombres como George Washington simbolizaron la resistencia, guiando a un ejército mal equipado, pero determinado a no ceder. La intervención francesa inclinó la balanza. En 1781, en Yorktown, la bandera británica cayó y el eco de los cañones anunció que un nuevo país había nacido. Estados Unidos emergía débil y vulnerable, pero con una certeza ardiente. Había probado que un pueblo podía desafiar a un imperio y sobrevivir. Y esa lección se grabó para siempre en el ADN de su identidad nacional. 3/4 de siglo después de la independencia, Estados Unidos enfrentaba una herida interna que amenazaba con destruirlo desde dentro. El país había crecido, se había expandido hacia el oeste y se había convertido en un gigante joven, pero en su corazón ardía un conflicto irresuelto: la esclavitud. Para el sur, era la base de su economía algodonera, mientras que en el norte, cada vez más industrial y moderno, era vista como una mancha intolerable en el ideal de libertad proclamado en 1776.
La tensión llegó al límite en 1861, cuando 11 estados del sur decidieron separarse y formar la Confederación. Para ellos no era una traición, sino una defensa de su modo de vida. Para Abraham Lincoln y el gobierno federal, en cambio, era una rebelión que amenazaba con desmembrar a la nación. Así comenzó la Guerra Civil, el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos. Los campos de batalla se llenaron de humo y sangre. Hombres jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes, se enfrentaron en lugares como Gettysburg, Antietam y Bull Run. Las fotografías de la época, en blanco y negro, muestran cuerpos tendidos en el barro, el rostro vacío de un país que luchaba consigo mismo. Más de 600,000 vidas se perderían en 4 años de guerra fratricida. En 1863, la proclamación de emancipación cambió el rumbo. La guerra ya no era solo por la unión, sino por la libertad de millones de esclavos. El eco de esas palabras recorrió el mundo, marcando a Estados Unidos como un país que, aunque dividido, buscaba reinventarse en nombre de un ideal. La victoria del norte en 1865 unió nuevamente al país, pero dejó cicatrices que tardarían generaciones en cerrar. Cuando las armas de la guerra civil se silenciaron, Estados Unidos miró hacia el horizonte y vio un continente aún por conquistar. El país no solo había sobrevivido a su fractura interna, ahora estaba listo para expandirse y cumplir con lo que muchos llamaban su destino manifiesto. La creencia de que la nación estaba destinada por la providencia a ocupar todo el territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico. La expansión hacia el oeste no fue solo un movimiento geográfico, fue una epopeya humana. Familias enteras subían sus pertenencias a carretas y se aventuraban en la inmensidad de las grandes llanuras. La fiebre del oro en California, el mito de los cowboys y la construcción de los ferrocarriles transcontinentales alimentaban un sueño de oportunidades infinitas. El silbido de las locomotoras atravesando montañas y desiertos se convirtió en la banda sonora de una nación en marcha. Pero esa conquista tuvo un precio. Para los pueblos originarios significó la pérdida de sus tierras ancestrales y el colapso de formas de vida milenarias. Batallas como Little Bighorn mostraron que no todos estaban dispuestos a rendirse sin luchar. El avance del hombre blanco dejó cicatrices profundas en las naciones indígenas, muchas de las cuales fueron empujadas hacia reservas en condiciones devastadoras. Aún así, la narrativa dominante era de triunfo. Cada nueva milla de ferrocarril, cada nueva ciudad fundada en territorios antes salvajes, era vista como un símbolo de progreso y modernidad. El oeste se convirtió en la frontera mítica de Estados Unidos, un lugar de sueños, de riesgos y de libertad. El eco de esa época aún resuena en la identidad del país, como una mezcla de aventura, conquista y contradicción. Cuando en 1914 Europa estalló en llamas, Estados Unidos observaba desde la distancia, dividido entre el aislacionismo tradicional y la tentación de intervenir en una guerra que sacudía al mundo. Durante años, el país se mantuvo al margen, comerciando con unos y otros, mientras el presidente Woodrow Wilson insistía en la neutralidad. Pero los mares eran traicioneros. Submarinos alemanes hundieron barcos estadounidenses y el famoso telegrama Zimmermann, que proponía a México aliarse contra Estados Unidos, terminó inclinando la balanza. En 1917, la joven nación cruzó el océano y envió a sus tropas a las trincheras europeas. Millones de soldados estadounidenses desembarcaron en Francia, llevando no solo armas y suministros, sino también una nueva energía. La entrada de Estados Unidos no fue simplemente militar, fue simbólica. Era la confirmación de que el país ya no era un espectador distante, sino un actor decisivo en los asuntos del mundo. En las trincheras,
Los jóvenes norteamericanos vivieron el horror de la guerra moderna: barro, gases tóxicos, alambradas y artillería incesante. Sin embargo, su participación inclinó la balanza a favor de los aliados, acelerando la derrota de Alemania. Al final del conflicto, Estados Unidos emergió como acreedor de Europa, dueño de una economía en ascenso y con un prestigio internacional que lo colocaba en la mesa de las grandes decisiones. La Primera Guerra Mundial fue el despertar, el momento en que Estados Unidos entendió que su destino ya no podía limitarse a sus fronteras. El sacrificio de miles de vidas en tierras lejanas abrió un debate que marcaría el siglo. ¿Debía la nación liderar el mundo o resguardarse en su propio continente? La década de 1930 sacudió a Estados Unidos hasta sus cimientos. La bolsa de Nueva York se desplomó en 1929 y en cuestión de meses, millones de familias quedaron sin empleo ni sustento. Las colas de pan se alargaban en las ciudades, los bancos cerraban sus puertas y los agricultores abandonaban campos resecos por tormentas de polvo. La nación que había emergido fuerte de la Primera Guerra Mundial se encontraba de rodillas frente a la Gran Depresión. Fue en ese contexto que Franklin D. Roosevelt, con su New Deal, impulsó programas sociales, obras públicas y reformas económicas que devolvieron poco a poco la esperanza, aunque la verdadera recuperación aún estaba por llegar. El verdadero giro no vino solo de la política interna, sino del estruendo de una nueva guerra mundial. En 1939, Europa volvía a incendiarse, y aunque Estados Unidos intentó mantenerse al margen, el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 lo cambió todo. De pronto, una nación que aún se debatía entre el dolor económico y el miedo al futuro, se transformó en el arsenal de la democracia. Las fábricas que antes producían automóviles comenzaron a fabricar tanques, aviones y barcos. Millones de hombres y mujeres trabajaban día y noche, uniendo esfuerzo y sacrificio en una causa común. Los soldados estadounidenses desembarcaron en África, en Italia, en Normandía, llevando no solo armas, sino la convicción de que el fascismo debía ser derrotado. La Segunda Guerra Mundial no solo fortaleció la economía y la industria norteamericana, también consolidó un sentimiento: Estados Unidos ya no podía mirar hacia adentro. Su destino estaba inevitablemente ligado al del mundo. Cuando la guerra terminó, con Hiroshima y Nagasaki marcando el inicio de la era nuclear, Estados Unidos emergió no solo como vencedor, sino como líder indiscutible de un nuevo orden global. La combinación de poder militar, económico y cultural lo había transformado en algo más que un país, en una superpotencia en ascenso. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo respiraba, pero no en paz. Lo hacía bajo la sombra de una tensión nunca antes vista. Estados Unidos emergía como potencia indiscutible, pero en el este se alzaba un rival colosal: la Unión Soviética. Dos modelos opuestos, dos visiones de mundo, dos ideologías irreconciliables que dividirían al planeta durante más de 4 décadas. A un lado, la democracia liberal y el capitalismo norteamericano. Al otro, el comunismo soviético y su promesa de igualdad. La Guerra Fría no fue un enfrentamiento directo entre ejércitos masivos en un campo de batalla tradicional, sino una guerra de nervios, de símbolos y de estrategias. Se libraba en las sombras de la diplomacia, en las amenazas nucleares y en los cielos estrellados de la carrera espacial. Mientras los soviéticos lanzaban el Sputnik y enviaban a Yuri Gagarin al espacio, Estados Unidos respondía con la NASA, con el programa Apolo y con la bandera estadounidense ondeando en la Luna en 1969, un momento que selló el liderazgo tecnológico del país. El mundo entero se convirtió en tablero de ajedrez. Corea, Vietnam, Afganistán, América Latina,
África. Cada región era escenario de tensiones, golpes de Estado, guerras por delegación o movimientos revolucionarios apoyados por uno u otro bloque. Las armas atómicas se acumulaban como recordatorio de que un error, un cálculo equivocado, podría borrar a la humanidad en cuestión de minutos. Pero en medio de esa tensión también se forjó un poder blando. Hollywood, la música, la televisión y el estilo de vida americano se proyectaban al mundo como un sueño deseable. Jeans, Coca-Cola y rock and roll se convertían en símbolos de libertad para millones de jóvenes más allá del telón de acero. Estados Unidos y la Unión Soviética jamás se enfrentaron cara a cara en una guerra total, pero vivieron al borde del abismo, como en la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando el planeta entero contuvo la respiración. Fue un pulso constante, un duelo ideológico y militar que definió la segunda mitad del siglo XX y colocó a Estados Unidos en el centro de cada decisión global. Terminada la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría marcando el pulso del 1960, el planeta dentro de Estados Unidos comenzaba a construirse otro tipo de poder, el poder del consumo. Las fábricas que habían producido armas y tanques ahora fabricaban automóviles brillantes, electrodomésticos modernos y televisores que se encendían en millones de hogares. La economía crecía a un ritmo imparable, y con ella nacía el llamado sueño americano, la promesa de una casa con jardín, un coche en el garaje y un futuro mejor para los hijos. La década de 1950 y los años posteriores fueron testigos de un fenómeno cultural sin precedentes. Las autopistas se extendían por todo el país, uniendo ciudades y multiplicando el comercio. El suburbio se convertía en símbolo de prosperidad, mientras las familias se reunían frente a la televisión para ver las mismas series, los mismos anuncios y los mismos noticieros, creando una identidad compartida a escala nacional. Pero este sueño no era solo interno. Estados Unidos lo exportaba al mundo. Hollywood proyectaba en la gran pantalla héroes invencibles y finales felices. La música, con Elvis Presley y luego con el rock, cruzaba fronteras e inspiraba a generaciones enteras. Incluso el simple vaquero americano, con sombrero y botas, se transformó en un ícono global de libertad y aventura. No obstante, bajo el brillo también existían sombras. La segregación racial persistía en muchos estados del sur, y mientras una parte del país vivía en abundancia, otra luchaba por derechos civiles básicos. Esa contradicción entre el ideal y la realidad era evidente, pero no detenía la fuerza del mito. El sueño americano se consolidaba como la narrativa más poderosa del siglo XX, atrayendo inmigrantes, inspirando movimientos y convirtiendo a Estados Unidos en referente cultural y aspiracional en cada rincón del planeta. Aunque la frase fue utilizada para describir el poder colonial europeo, en el siglo XIX comenzó a tomar otra forma en los Estados Unidos. Tras la independencia, la joven nación no se conformó con 13 colonias. La compra de Luisiana en 1803 duplicó su territorio de un día para otro. Poco después, la doctrina del destino manifiesto proclamaba que era misión divina de los estadounidenses expandirse de costa a costa, llevando consigo su lengua, su cultura y su sistema político. La expansión hacia el oeste no fue pacífica. Los pueblos nativos, con siglos de historia en esas tierras, fueron desplazados por tratados injustos y guerras despiadadas. Aún así, la narrativa oficial presentaba el avance como una epopeya de valentía y civilización. En 1848, tras la guerra, con México, Estados Unidos incorporaba vastos territorios que hoy forman California, Texas, Arizona y Nuevo México.
El mapa se transformaba y con él la influencia del país. Pero no se trataba solo de tierra. El siglo XIX también trajo la revolución industrial a suelo americano. Fábricas, ferrocarriles y nuevas tecnologías multiplicaban la producción y conectaban regiones distantes. Las ciudades crecían con rapidez, atrayendo inmigrantes de todo el mundo que veían en el país una tierra de oportunidades, aun cuando las desigualdades y tensiones sociales eran palpables. Hacia finales del siglo, la expansión ya no se limitaba al continente. Con la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Estados Unidos derrotó a España y tomó posesión de territorios en el Caribe y el Pacífico: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El gigante que había nacido como una república en la periferia del mundo europeo se transformaba en potencia global. Era el preludio de un imperio que, aunque no se proclamaba como tal, empezaba a extender su influencia mucho más allá de sus fronteras. A lo largo del siglo XX, la aparente fuerza imparable de Estados Unidos enfrentó también momentos de quiebre. El primero llegó con la Gran Depresión de 1929. Bancos quebrados, fábricas cerradas, millones de desempleados haciendo fila por un plato de comida. El sueño americano parecía haberse derrumbado en cuestión de meses. Fue un recordatorio brutal de que incluso las superpotencias podían ser vulnerables. Las tensiones internas tampoco tardaron en emerger. El racismo estructural, la segregación y la lucha por los derechos civiles dividieron al país. Las imágenes de protestas pacíficas reprimidas con violencia, los discursos de líderes como Martin Luther King Jr. y la resistencia de comunidades enteras mostraban que la nación más poderosa del mundo todavía tenía cuentas pendientes con su propia historia. En el escenario internacional, las heridas también se acumulaban. Tras la gloria de la Segunda Guerra Mundial, llegaron conflictos que desgastaron la confianza en el gobierno: la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la crisis de Cuba, con la sombra de una guerra nuclear. Miles de jóvenes regresaban en ataúdes, y la sociedad estadounidense comenzaba a cuestionar si el costo de ser policía del mundo valía la pena. El declive no significaba necesariamente colapso, pero sí una tensión constante entre grandeza y fragilidad. El escándalo de Watergate, la polarización política, los atentados del 11 de septiembre y las guerras interminables en Medio Oriente fueron recordatorios de que el poder también trae consigo vulnerabilidades. La nación que había construido un imperio basado en la economía, la tecnología y la cultura, debía ahora enfrentar sus propios fantasmas. Era un contraste doloroso. El país que había logrado llegar a la Luna y dominar las comunicaciones globales, también era el mismo que enfrentaba desigualdades crecientes, divisiones raciales y crisis políticas profundas. El declive no era la caída del imperio, sino la lucha constante por redefinir qué significaba ser una superpotencia en un mundo cambiante. Hoy, cuando miramos al mapa del mundo, el eco del poder estadounidense está en todas partes. Desde el dólar que circula en cada rincón del planeta, hasta el cine de Hollywood, que moldea imaginarios globales, pasando por las grandes empresas tecnológicas que definen la vida digital de millones. Estados Unidos no es simplemente un país, es un referente, un espejo, a veces admirado, a veces cuestionado, pero imposible de ignorar. El legado de la nación se sostiene en tres pilares: la economía más influyente del planeta, la fuerza militar más poderosa jamás vista y una cultura que se consume en cada pantalla. Pero ese mismo poder enfrenta retos colosales: la rivalidad con China, el resurgir de Rusia, el cambio climático, la migración masiva y la polarización interna. La superpotencia que emergió del siglo XX como el líder del mundo libre ahora se encuentra en un escenario más incierto,
donde su hegemonía es desafiada en todos los frentes. El futuro de Estados Unidos dependerá no solo de su capacidad militar o tecnológica, sino de su habilidad para reinventarse. ¿Será capaz de mantener su liderazgo global en un mundo multipolar o se verá obligado a compartir el centro de la historia con nuevos actores? Esa es la pregunta que marcará el siglo XXI. Lo que es innegable es que, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta la llegada a la Luna, desde las luchas por los derechos civiles hasta la caída del muro de Berlín, Estados Unidos ha dejado una huella profunda en la historia universal. Una huella que seguirá marcando el rumbo de la humanidad, aunque el destino final de la superpotencia aún esté por escribirse. Y así, después de recorrer siglos de luchas, victorias y contradicciones, llegamos al presente de una nación que marcó el destino del mundo. Estados Unidos es la historia de cómo un grupo de colonias se transformó en una superpotencia capaz de influir en cada rincón del planeta. Pero lo más fascinante es que esta historia aún se sigue escribiendo. Y el futuro de este imperio moderno todavía guarda incógnitas. Si has llegado hasta aquí, es porque te apasiona la historia tanto como a nosotros. Por eso, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Cada semana desvelamos secretos, analizamos imperios y descubrimos cómo el pasado sigue moldeando nuestro presente. Déjame también tu opinión en los comentarios. Escribe "Quiero aprender más" si este viaje por la historia de Estados Unidos te sorprendió o te hizo reflexionar. Tu participación no solo nos ayuda a crecer, sino que también mantiene viva esta conversación que trasciende fronteras. Y no olvides dejar tu like. Es un gesto sencillo que nos permite seguir creando contenido épico y de calidad para ti. Finalmente, recuerda que esta historia no termina aquí. En la pantalla ya tienes recomendado nuestro próximo vídeo, donde exploraremos otro imperio que cambió el rumbo de la humanidad. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. El pasado aún guarda muchas respuestas, y tú estás a punto de descubrirlas.